Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Familia Online. Qué alegría volver a conectarnos. Hoy tenemos un tema muy especial. Cuando en el seno de una familia nace un niño con una discapacidad o una discapacidad sobreviene o es diagnosticada a cualquiera de sus miembros, no cabe duda de que es un tiempo de crisis, es un acontecimiento que afecta a uno de los miembros y entonces afecta de alguna u otra manera al conjunto de la familia. Y de acuerdo a cómo se enfrente y afronte el diagnóstico, puede generarse un crecimiento, un enriquecimiento familiar o por el contrario, se pueden desencadenar crisis de diferente intensidad. ¿Cómo podemos entonces desde la familia generar condiciones favorables físicas, emocionales, espirituales para proveer oportunidades de desarrollo integral a las personas con discapacidad? Bueno, de este y de otros temas vamos a hablar hoy en este Tiempo de Familia Online. Bueno, qué bueno arrancar un nuevo programa de Tiempo de Familia Online y hoy estamos las dos solas. Estamos solas, sí. Estamos solas, pero con un tema súper relevante para la familia. Y bueno, hoy nuestra invitada sos vos, es Dani. Daniela es profesora de educación especial y hoy vamos a estar tratando el tema de familia y discapacidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad? Bueno, en realidad la Organización Mundial de la Salud, en la definición de discapacidad, se refiere a limitaciones en cuanto al acceso y limitaciones que tienen que ver también con la funcionalidad, con el funcionamiento. Y está relacionado con lo intelectual, con lo físico, con lo sensorial y también con lo visceral, que es una de las discapacidades que también hay. Así que hace referencia en cuanto a esto, en cuanto a las limitaciones de acceso. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la sociedad, en lo que uno vive todos los días, en lo cotidiano, lo que para cualquier persona sin discapacidad puede parecer algo rutinario, común y normal, y hasta sin pensarlo, para una persona con discapacidad, bueno, requiere un esfuerzo mayor. Por ejemplo, una persona con una discapacidad sensorial, una persona ciega, bueno, para movilizarse dentro de la casa requiere de un montón de accesos y de ayudas y de recursos para poder movilizarse, ¿no? Primero, bueno, con personas con disminución visual o con ceguera, es el reconocimiento del lugar, pero bueno, a esa persona no se le puede cambiar una mesa de lugar, por ejemplo. No puede haber cambios de muebles, que a muchos por ahí nos gusta hacer cambios en casa, pero bueno, en este caso particular, no, porque significa para ellos una limitación y bueno, una complicación también en lo que es la rutina y en lo diario. Así que cuando hablamos de discapacidad hablamos específicamente de eso. Bien. ¿Y cuáles serían las etapas que atraviesa o puede atravesar una familia cuando se entera de que alguno de sus miembros tiene una discapacidad? Porque esto puede darse en el momento del nacimiento o de pronto por alguna enfermedad o algún diagnóstico posterior, ¿no? Tal cual. Bueno, atraviesan distintas etapas que son, primero, la negación, ¿no? Imagínate que cuando se enteran una mamá y un papá que van a ser papás, todo lo que hay puesto en ese hijo, ¿no? Todas las expectativas, todas las ilusiones que los padres ponen sobre ese hijo. Y más si hay hermanitos, los hermanos también ponen expectativa. Voy a jugar, voy a hacer, le voy a prestar, voy a compartir. Y todas las ilusiones que se generan con ese hijo. Ahora, cuando se enteran, en el caso de un embarazo, por ejemplo, cuando se enteran de que ese chico viene con alguna discapacidad, todas esas ilusiones se vienen abajo. Es como que se desmorona una montaña de cosas y de imaginación y de todo lo que uno pensó y proyectó sobre ese hijo, se viene completamente abajo y empieza a generarse la primera etapa, que es la negación. Lo mismo pasa cuando es una discapacidad adquirida, un accidente o alguna enfermedad que se adquiere cuando ya el nene nació, quizás en la adolescencia. Hay algunas enfermedades, discapacidades que tienen que ver con el crecimiento. Es muy amplio, pero todas las familias pasan por esta primera negación, porque imagínate todo lo que uno va proyectando a lo largo de la vida
sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre la familia, en ese momento se cae, porque es como que piensan, bueno, entonces no vamos a poder hacer todo esto, o este hijo no va a poder ir a una escuela como cualquiera de los otros hijos o como cualquiera de los otros chicos que conocemos. O bueno, ahora, ¿qué cambios hay que hacer dentro de la familia? Es todo ¿no? un acomodamiento, ¿no? Exactamente. Después viene la etapa de la culpa, ¿no? Y también un poco el miedo. Entonces, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que haber pasado esto a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hicimos mal? La culpa la tengo yo por no haber hecho tal cosa, la culpa la tiene el otro por no fijarse, por no estar atento. Empieza todo eso que se da internamente y dura muchos años. O sea, no es que termina una etapa y empieza la otra. En realidad es como que es un proceso que va atravesando la familia y generalmente dura casi toda la vida, ¿no? Porque el hecho de la aceptación primera y de la negación, cuando por ejemplo, un niño que nace con una discapacidad, bueno, decimos vamos para adelante, si ya está, ya lo aceptamos, no vamos a negarlo, vamos. Pero cuando empieza la escolaridad, hay un montón de cosas que otra vez las ilusiones, otra vez las expectativas. Sí, de por sí esa etapa ya en el ciclo vital de la familia genera un montón de crisis, ¿no? El tema de la escolarización de los chicos. Así que imagínate, todo lo que los padres pensamos. Bueno, va a empezar a leer, va a empezar a escribir, va a socializar con otros chicos. De repente a este niño no le está pasando. Entonces otra vez se empiezan a desmoronar y a caer las expectativas y los objetivos y la proyección de los padres hacia los hijos. Entonces, bueno, estas etapas se van relacionando y se van entremezclando, digamos, unas con otras. Después de la culpa viene la aceptación y esto, lo que te decía, viene como casi al final o se va dando en alguna etapa más que en otra, porque este hijo o este miembro de la familia va creciendo y va atravesando las mismas etapas del ciclo vital personal que atraviesa cualquier persona, pero esta persona o este niño es con la particularidad de que tiene una discapacidad. Entonces, como hablamos al principio, se le dificulta un poco más, pero no significa que no pueda llegar a lograr ni que no pueda llegar a avanzar o a crecer en esa etapa de la vida, sino que requiere de otros apoyos y de otros recursos. Claro, ¿y cómo podemos acompañar ese proceso de crecimiento en un niño con discapacidad o en un miembro de la familia con discapacidad? Y en realidad la familia es la que juega un rol fundamental y creo yo que es el más importante. Me ha tocado estar con niños, podríamos decir, de las mismas características o características similares en cuanto a la discapacidad, pero familias completamente diferentes. Y no sé, quizás una familia que quiere, que busca, que se interioriza, que espera, que genera también en este niño recursos, que es flexible, una familia que, bueno, si no es por acá, vamos por este lado, vamos a probar lo otro, vamos a capacitarnos, vamos a hacer esto para... el resultado es muchísimo mejor y muy diferente a una familia que vive negada, por ejemplo. O que se estanca en la etapa de crisis y no avanza, ¿no? Exactamente. Se quedan ahí y lo que te decía antes, el niño sigue creciendo y sigue atravesando las etapas, pero quizás los padres están detenidos en el momento de que recibieron la noticia. Entonces ahí se dificulta mucho más el crecimiento, el avance, el desarrollo en cuanto a la escolaridad, por ejemplo, o a socializar con otros niños, que ahora es el tema de la escolaridad, no solamente que aprenda conocimientos, sino que también pueda socializar con los compañeros. Así que sí, esa es la gran diferencia. O sea, la familia es el factor más importante que tienen estas personas para el acompañamiento y yo creo que como ayuda la familia lo que puede hacer es capacitarse, interiorizarse y brindar y generar espacio y oportunidad. Porque cuando la familia está abierta y permeable a generar espacios y oportunidad,
el niño en este caso, o el adolescente o el joven con discapacidad, toma un rol diferente y protagonista también dentro de la familia, no queda relegado, o como el que le tenemos que hacer todas las cosas, o como el que ahora toda la familia se tiene que acomodar porque él no puede. En realidad él o ella sí pueden hacer un montón de cosas, pero los demás, que tenemos otro tipo de recursos, podemos generar oportunidad y abrir el espacio para que esta persona tome el rol en la familia y el lugar que le corresponde y le pertenece. Qué bueno. ¿Y cómo podemos o cómo puede una familia potenciar al niño con discapacidad? La familia, la escuela, la iglesia. ¿Qué podemos hacer para potenciar esto? Que vos decías recién que sí puede. Hay que aprender qué es lo que puede y cómo ayudarlo, Tal ¿no? cual. ¿Cómo hacemos? Primero pararnos desde el lugar de la posibilidad, de que sí puede. Por supuesto, no vamos a insistir con algo que ya sabemos que no puede. Una persona que ya está en silla de ruedas, que no sé, una parálisis cerebral, sabemos que no se va a levantar de la silla y va a salir corriendo. Así que no le vamos a proponer, no sé, una carrera. Sí lo puede hacer desde la silla de ruedas, por ejemplo. Y con las particularidades de cada uno, porque en realidad todos somos diferentes. Así que cada persona con discapacidad, a pesar de que pueda llegar a tener la misma discapacidad que otro, también es diferente y es muy particular, porque depende del contexto en el que fue criado, depende de la familia, depende de la cultura, los lugares a donde fue y la posibilidad que se le abrió. Así que cómo potenciar es esto, mirándolo desde el lugar de lo que sí puede hacer. Porque si nos quedamos parados en el no puede, vamos a quedar como encasillados y mirando siempre a esa persona en lo que no puede hacer. Y nos perdemos en realidad la riqueza que tiene el sí puede hacerlo y el permitir y otra vez generarle oportunidad. Bueno, no podés de esta manera, pensamos de qué otra manera. Y también la pregunta, ¿no? Preguntarle, ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gustaría si pensamos en esto? Así podemos integrar también dentro de la familia a la persona con discapacidad. Y con respecto a la iglesia, lo mismo, que sea parte de cada uno de los lugares y espacios, reuniones, actividades, de lo que sea que se genere dentro de la iglesia, que esta persona pueda ser parte de acuerdo a las actividades que hay o a los eventos, a la edad que tiene. O sea, no podemos poner, por ejemplo, a un joven de 20 años en una actividad para niños, claro, porque queda completamente disociado. Por más que algunos dicen, bueno, pero tienen algunas actitudes aniñadas, pero tiene 20 años, está atravesando por otro momento, por otra etapa de su vida. No podemos ofrecerle para jugar unos bloques, no podemos ofrecerle masa, porque en realidad los intereses también pasan por la edad que está atravesando. Así que tenemos que ofrecerle de acuerdo a la etapa en la que está viviendo. Qué bueno. Y contame un poco, vos trabajás hace muchos años en una escuela o en diferentes escuelas para chicos con discapacidad o adultos. Hoy actualmente estás trabajando con adultos, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo es la experiencia y bueno, qué es lo que más te gusta de eso y pensando en las familias, ¿no? ¿Cómo ves hoy a la familia que tiene que acompañar a un adulto en la escolarización? Porque ese es otro tema, una cosa es con los niños seguramente, pero con los adultos se deben dar dinámicas diferentes desde la familia. ¿Cómo lo vivís, cómo lo ves y qué podemos hacer si conocemos algún caso, si en casa hay un adulto con discapacidad para ayudarlo en este proceso de escolarización? Está muy buena la pregunta porque siempre pensamos en lo que son los niños. Hace 15 años que estoy ejerciendo y pasé por diferentes escuelas, por diferentes lugares, instituciones. Pero siempre la que más me llamó la atención fue la etapa adulta o la etapa joven, digamos, de las personas con discapacidad. Y es difícil porque hay padres, ¿sabes?, que todavía sí quieren y siguen insistiendo en que los chicos aprendan a leer. Y quizás ya está esa etapa, ya pasó ese momento. Y el hecho de que no haya adquirido el lenguaje o que no haya adquirido la lectoescritura no significa, de nuevo, que no pueda hacer otras cosas, que no pueda viajar solo, por ejemplo, que es el gran tema de los jóvenes con discapacidad. Capaz que te encontrás con familias que los traen de la mano a la escuela y el chico o la chica tiene 30 años, entonces
nunca se nos ocurriría, a vos nunca se te ocurriría un hijo de 30 años llevarlo de la mano a la facultad, por ejemplo. Pero bueno, estas son las cosas que se dan en familias. Y no significa que sea disfuncional o que esté mal visto, sino que es la etapa por la que está atravesando la familia, ¿no? Tampoco hay que señalar o sentenciar a los padres, porque también estos padres están en otra etapa y vivieron un proceso enormemente largo desde el nacimiento de ese hijo. Entonces hay que también entender y ponerse en el lugar y empatizar también con los padres, con la familia, porque ellos ya son adultos mayores. Claro. Porque no ese es el único hijo que tienen en la mayoría de los casos. Quizás ese es el hijo menor y tienen hijos de 40, de 50 y entonces, bueno, están atravesando su propia etapa y a la vez todavía en casa tienen a un adulto con discapacidad. Claro. Así que lo mejor que podemos hacer es habilitar y generar espacio y tratar de igual a igual. Porque el hecho de que la otra persona tenga discapacidad no significa que no esté pasando por lo mismo que nosotros o que no tenga los mismos intereses. Así que podemos ayudarlos en ese sentido, empatizando, poniéndonos en el lugar. También, bueno, ahí están las otras familias. Se da mucho en los polos opuestos, ¿no? Las familias que sí lo dejan y se van de vacaciones solos y algunos les arman un espacio para que puedan independizarse y ser lo más autónomos posible dentro de la casa. Entonces capaz que tienen su habitación, su baño, su cocinita dentro de la casa. Pero bueno, no todas las familias pueden hacer esto ni tienen los recursos económicos para esto. Y lo mismo pasa con respecto al trabajo. También están en una edad laboral y está buenísimo que en la sociedad cada vez haya más espacios y que el Estado brinde cada vez más espacios para que las personas con discapacidad puedan empezar a trabajar y a desarrollarse y a tener su sueldo. Claro. Porque si no, se mueren los padres y quedan, en el mejor de los casos, con un hermano, pero siempre están como a cargo de alguien. Entonces está bueno que esto, ¿no? De que desde el Estado, desde la sociedad, todos empecemos como a poner nuestro granito de arena y a generar espacios para que cada vez estemos más incluidos y avanzados en estas cuestiones, ¿no? Las familias, ahora se ve como está mucho más visualizado y se ha avanzado un montón con respecto a la mirada hacia la persona con discapacidad. Pero bueno, falta. Creo que lo que más falta es en cuanto a lo económico, en cuanto al Estado, cuanto más empresas abran sus puertas para que los chicos puedan empezar a trabajar y a independizarse. ¿Y qué papel crees que juega la fe en los chicos o los adultos con discapacidad? Siempre la fe obviamente es un rol clave en la vida de un ser humano. ¿Cómo lo viven ellos? Ellos lo viven igual que nosotros. Por supuesto, quizás hay algunos que no pueden acercarse a leer la Biblia, pero siempre está bueno, ahí es la mirada de uno tiene que cambiar. Nos podemos acercar y leérsela, ¿por qué no? No importa la edad que tenga, podemos leerles la Biblia, podemos ayudarles a que oren y a que se puedan conectar con Dios de la manera que ellos puedan. En realidad Dios ve el corazón de cada uno y Dios nos conoce, Jesús conoce el corazón de todas las personas, así que mientras que haya una persona que se ponga en la brecha y que le dé posibilidad al otro, esa persona va a poder acercarse a Jesús sin problema, no importa la discapacidad que tenga, a su forma, a su manera y de acuerdo a sus posibilidades va a poder entenderlo y va a poder conectarse con Dios también. Bueno, y me quedé pensando en una última pregunta que tiene que ver con algo que dijiste hace un momento en cuanto a las necesidades de los padres, porque a veces uno se enfoca en las necesidades del miembro de la familia con discapacidad, pero los padres y los hermanos seguramente también tienen necesidades y aportes que uno puede hacer desde la escuela, por ejemplo, qué es lo que se hace, y desde el ámbito donde cada uno de nosotros nos movemos, ¿qué podemos sumar? Bueno, por ejemplo, desde la escuela siempre se hacen talleres para padres. En todas las escuelas de educación especial hay un gabinete o un equipo interdisciplinario que está compuesto por una psicóloga, psicopedagoga o psicopedagogo, trabajadora social y fonoaudióloga. También ahora se está incluyendo a las terapistas ocupacionales o a los terapistas ocupacionales. En mi escuela son todas mujeres, por eso.
Así que el equipo interdisciplinario lo que hace es convocar siempre a las familias. A pesar de que es una escuela de adultos, siempre estamos convocando a la familia, porque en realidad sin la familia podemos hacer muchísimas cosas y generar muchos cambios y avances para la autonomía del adulto con discapacidad. Pero en realidad si la familia no está acompañada y si no le damos lugar también a la familia que cuente su experiencia, que cuente sus miedos, a que pueda ser parte de este crecimiento, es como que son esas 8 horas en la escuela y nada más. Pero el resto de la vida lo convive con la familia. Así que es re importante que esto, la convocatoria a la familia, los talleres para padres, también, por ejemplo, se da mucho el tema de la sexualidad, así que se tocan temas sobre la sexualidad y las personas con discapacidad, también en cuanto a los vínculos sanos dentro de la familia y entre los pares, entre los compañeros. Así que son temas que se tocan mucho y sí, el acompañamiento de la familia es fundamental. Pero también a veces no se da espontáneo esto. Así que es importante en realidad que la familia sea intencional y empiece a buscar y a generar estos espacios. Hay un montón de asociaciones de padres que se reunieron y empezaron a abrir espacios para todo esto. Pero bueno, creo que hay que traccionar un poco más y que falta que la familia se anime a participar de grupos de apoyo y a poder tener una red de contención que es re necesaria. Qué bueno. Qué buen tema, Daniela, qué buen programa, aprovechando todos tus conocimientos y tu experiencia en esta área. Y ahora vienen los recomendados. ¿Qué nos decís? Bueno, en realidad mucha literatura sobre este tema no hay accesible para que la familia pueda leer, ¿no? Pero sí hay películas muy interesantes y también les voy a dejar unos videitos que nos van a inspirar y son también que a la vez cuando los vemos nos dan un montón de recursos y nos abren un poco la mente para poder pensar en otras oportunidades, en otras cosas. Qué bueno, vamos a verlos. Te devuelvo 50 y 20. Es por ahí todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Y en la cápsula de hoy vamos a ver algunos tips para favorecer el desarrollo del lenguaje en personas con discapacidad. Cuando hablamos de estimular a un niño, no significa realizar actividades complicadas, sino más bien darle la importancia a aquellas vivencias cotidianas que fomentan su crecimiento. Ahora bien, si mi hijo tiene una discapacidad o un desafío, lo primero que tengo que hacer es consultar a un médico especialista, a un profesional, a fin de conocer
cuáles son las posibilidades que el niño tiene y cómo poder abordarlo. Si bien los niños transitan ciertas etapas del desarrollo en el mismo orden, cada uno va a evolucionar de manera diferente. Por lo tanto, para favorecer adecuadamente el desarrollo del lenguaje, debo ofrecerles las herramientas necesarias para promover el aprendizaje en la etapa en donde el niño está transitando y no proponerle actividades que quizás no pueda lograr adelantándonos a su desarrollo. ¿Qué recursos podemos utilizar para estimular las habilidades comunicativas? Bueno, por ejemplo, ponernos cara a cara con nuestro niño, con nuestros hijos, hablarle no solamente con nuestra boca, sino también con nuestra mirada, demostrarle que los estamos escuchando, saber esperar, hacer pausas. Muchas veces los papás queremos traducir lo que el niño está diciendo para que no pase vergüenza y el niño se da cuenta mucho más aún de su dificultad o de su desafío. Utilicemos un lenguaje claro, simple para poder comunicarnos. Hagamos intervenciones cortas y aprendamos a decodificar, a leer lo que el niño está diciendo. Quizás muchas veces utilizar anticipadores es una forma de poder facilitar la comunicación a fin de que él nos señala la imagen, nos señala el pictograma que se llama para poder comunicarse. Ahora, ¿cuáles son algunas de las actividades que podemos hacer? Por ejemplo, canciones. Cantemos. Eso desarrolla mucho la estructuración del lenguaje, la memoria auditiva en los niños. Hagamos expresiones faciales exageradas para que haya toda una intención en poder trabajar la musculatura orofacial. Juego simbólico, juguemos, hagamos cambio de roles, modelemos imitaciones en los niños. Utilicemos materiales de nuestra casa, como por ejemplo clasificar frutas, de verduras, elementos de cocina, habitaciones. También podemos leer libros, utilizar álbumes de fotos, que si bien ahora no se están imprimiendo, pero animo a que lo hagan porque el niño se ve reflejado en una imagen y lo puede relacionar en un ámbito concreto. Para que el niño pueda hablar, tiene que existir todo un entorno que lo favorezca. Y cuando logramos que el niño desarrolle su lenguaje, va a beneficiar todos los aspectos de su vida. Y para que esto suceda, debe tener algo que decir, la oportunidad de decirlo y el ánimo y la satisfacción para que el esfuerzo valga la pena. Bueno, y llegamos al final de este nuevo programa de Tiempo de Familia Online. Gracias, Dani. Hoy me tocó estar de este lado, así que muchas gracias. Y estuvo Mayra. excelente. Muchas Así gracias. que, bueno, queremos que nos dejes tus comentarios. También te invitamos a que nos sugieras temas para próximos programas y prepárate porque muy prontito se viene un nuevo Tiempo de Familia Online con un tema relevante para tu vida familiar. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.